respuesta, pero esto está pasando. Los colegios, las aglomeraciones a las puertas de los colegios, dice el gobierno, contagian. ¿Cómo lo resolvemos? Creo que hay que resolverlo. Lo primero que tenemos que tomar es la decisión de resolverlo. A mí me parece que cuando el gobierno de la ciudad de Buenos Aires tomó la decisión de llamar primero la escuela al regreso a clases en el mes de febrero, tomó un compromiso con los ciudadanos, con los padres, ¿no? De que se iba a priorizar a los chicos. Tenemos 63% de nuestros niños en la Argentina por debajo de la línea de la pobreza. En el conurbano, 51% de pobres. Es decir, hay más personas pobres que no pobres en el conurbano. Con esa realidad, cerrar las escuelas y hablar de educación virtual implica aumentar la desigualdad enorme que ya existe. Digamos, tenemos una situación social gravísima con los menores de 17 años en la Argentina, especialmente en el conurbano bonaerense, y no darles clases, no permitirles la presencialidad, agudiza esa situación. Y no se trata solamente de la computadora y de la conexión a Internet, que ojalá la tuvieran y no la tienen todos, ¿no? La mayoría recibe sus tareas en un teléfono compartido por WhatsApp, con datos que muchas veces no hay para cargarle la tarjeta. Pero además se trata de que esos chicos, cuando no están en la escuela, están en sus casas, varios chicos compartiendo una única mesa en la que tienen que comer y hacer los deberes. Que cuando tienen un problema y no entienden la tarea, no tienen a quién consultarlo. Porque nos cuesta a nosotros, que tenemos el privilegio de haber ido a la universidad, ayudar a nuestros hijos a hacer las tareas. Bueno, estamos cargando a todas las familias. Claro. Es muy difícil. Le tocó. Entonces, me tocó. Me tocó con mis hijas y me tuve que poner a estudiar cosas que ya me había olvidado y a googlearlas en Internet, teniendo todas las posibilidades. Todos esos padres que no tienen la posibilidad y que se sienten angustiados por no poder, digamos, ayudar a sus hijos. Todos esos chicos que no tienen un lugar en su casa, no solamente los datos, no tienen un lugar para poder sentarse tranquilos, a leer la tarea, a resolverla. Todo eso les quitamos con la presencialidad. Diputada, mientras la pobreza y la educación tiene problemas, o en todo caso la pobreza está aumentando, las ferias son incontrolables. ¿Eso qué indican también? El conurbano ya lo mostramos en un informe aquí, por supuesto. Eso es lo que hay que preguntarse. Por supuesto que todas las medidas son antipáticas y que hay mucha gente que vive del trabajo en las ferias. La pregunta es, cuando tenemos que tomar una decisión que es un malo y un peor, ¿a quién priorizamos? Y el problema que yo entiendo hay en esta situación es que la prioridad tienen que ser los niños en la Argentina. Pero no es una prioridad de una decisión política, es un imperativo moral. 63% de niños pobres tenemos en nuestro país. Ahí se debate el futuro de la Argentina y a ese futuro es el que estamos dejando sin clases presenciales. Silvia, además de sin clases presenciales, esos chicos que van a la escuela reciben ahí un alimento todos los días. Esos alimentos, si no van a la escuela, no los tienen. El 84% de esas escuelas les dan o el desayuno, o el almuerzo, o la cena a los chicos. Si no van a la escuela, no tienen ni el desayuno, ni el almuerzo, ni la cena. Diputada... ¿Y cómo se detectan las situaciones de violencia? Las situaciones de violencia en los menores se detectan de dos maneras. Los médicos, los pediatras, cuando revisan a los chicos y detectan esto, o los maestros en la escuela, pero principalmente los docentes en la escuela, que se dan cuenta cuando un chico está retraído, cuando un chico no puede sumarse, no puede participar, o inclusive cuando un chico va golpeado a la escuela. De todo eso estamos privando a los chicos. No es solamente de la educación y de la pedagogía, que es muy importante. Los estamos privando de un lugar de contención, de un lugar de igualación, de un lugar donde van a ser protegidos. ¿Y por qué? Tomando una decisión de priorizar otras actividades mucho más contagiosas y no priorizar la escuela. Esa es la pregunta que tenemos que respondernos como sociedad. ¿Dónde están las prioridades en una época donde todas las decisiones son difíciles? Y yo le quiero preguntar, ya que hablamos de prioridades, de las elecciones. Me lo contestan en un ratito. ¿Hay que postergarlas? ¿Está bien postergarlas o no? Qué tema. Bueno, pero todos queremos saber cuáles son las posibles restricciones que puede tomar el gobierno, Ezequiel. Bueno, nos metemos de lleno en qué es lo que está analizando el gobierno porteño con el gobierno nacional y también con el bonaerense. Fue parte de la charla que mantuvieron hace ratito, hace unos minutos, Santiago Cafiero con Carlos Bianco y Felipe Miguel, el jefe de gabinete porteño. Hay dos claves que está llevando y que tiene en su cabeza el jefe de gobierno y que se lo transmitió también a tanto las autoridades nacionales como las autoridades bonaerenses. Limitar la circulación y evitar reuniones sociales, le diría que son los dos grandes ejes del discurso que va a poner en marcha Horacio Rodríguez Larreta. Pero vamos a las medidas que están en debate. En primer lugar, esto fue un decreto que salió ayer y que podría tener una segunda
segunda vuelta más restrictiva. Deportes al aire libre, hasta 10 personas se permiten y no podés hacer deportes adentro. Es decir, los gimnasios que no tienen Fútbol 5 no sí, pueden. entonces. Fútbol 5, claro, con 10. Bueno, es que la nueva medida que está en análisis ahora, Pancho, es solo deportes individuales y a lo sumo 2 personas. Un personal trainer con otra persona, 2 personas que entrenen. Volver a limitar esto que fue un decreto que salió ayer, donde ya lo limitaba a 10 personas. Fútbol 5, por ejemplo, bueno, ir marcha atrás es una cosa que se está evaluando y que no haya más fútbol 5, lo que tiene que ver con actividad deportiva, obviamente no le quieren restringir a 0, por ahora no están pensando en el esquema de los DNI, como era en su momento, par o impar, depende del día, sí, eso, pero mirá, sí acotarlo. Ay, sí. Claro, bueno, eso fue una medida restrictiva, ¿no? Pero hasta ahora, el último decreto que sacó el gobierno porteño ayer indica hasta 10 personas, podrían volver a limitarlo a 2 o 3 personas, según me cuentan en el gobierno porteño. Este es un tema clave, control de fiestas clandestinas, ¿no? Este es un tema que le reclamó de manera insólita la provincia a la ciudad. Me cuentan que en una de las reuniones informales, digámoslo, que hubo, ya había habido un planteo del estilo, bueno, ustedes nos acusan a nosotros de fiestas clandestinas en la provincia de Buenos Aires, es raro por lo menos, y el jefe de gobierno tiene un informe que le hizo el Ministerio de Seguridad donde indica que aproximadamente más de 20 fiestas clandestinas se desarmaron en las últimas 2 semanas. Con lo cual, obviamente, el tema de las fiestas clandestinas va a estar en el eje. Y las por fiestas eso cruzan la General Paz, podríamos decir, como claro, el virus, como dice el gobernador. Totalmente. Por eso ayer hubo una carta que le mandó el jefe de gabinete Felipe Miguel y Facundo Carrillo, que es el secretario de Atención Ciudadana, es el hombre que tiene a cargo todo lo que tiene que ver con los trámites en la ciudad. Le enviaron una carta a todos los administradores de consorcios de la ciudad. Fíjense, ahí tenemos algunos extractos donde básicamente los felicitan, les agradecen la colaboración y les reiteran que están prohibidas las reuniones sociales en los Zoom, en los espacios comunes. ¿Tenés la carta? A ver si tenemos la carta. Sí, básicamente van a poner a está, los encargados de edificio como controladores, ¿no? Eso es extraño. Este es el decreto de lo que tiene que ver con deportes al aire libre. Antes eran hasta 20 personas, ahora son hasta 10. Esto les decía que esto es el decreto que salió ayer y con las nuevas reuniones podrían volver a limitarlo y que sean máximo 2 o 3 personas. Hasta ahora, hasta 10, como decías, Pancho, fútbol 5 corre. Vamos Ese a ver es el si decreto, corre claro, más la carta, ahí está la Y carta. adentro de las casas, entonces, 2 o 3 personas también. Claro, No, ahí porque está adentro, claro, adentro no. O sea, Adentro nada. exactamente, Bueno, pero si en yo tu tengo una burbuja, sí. terraza en mi casa, no puedo recibir No, a eso 2 sí, personas. eso sí. No, bueno. eso sí, esto apunta a ¿Y reuniones quién me va a sociales. venir a denunciar? Pero perdón, Ezequiel, si son reuniones sociales, ni 2 ni 3 me parece, Mariana, no quiero desilusionarte, pero... Pero si yo tengo una terraza en mi casa al aire libre, Sí. ¿no puedo invitar a mi mamá y a mi hija a almorzar? no sé, Ezequiel... Bueno, a ver, se supone que las mismas familias, la misma burbuja, te podrían decir No, que sí, no, porque pero cada si vos una vive invitas en a su 2 casa. amigas, Y a uno si vos de invitas uno. a 2 amigas, no. O sea, hoy se puede, no vas a poder, supuestamente con las nuevas restricciones. Si invitas 2 amigas a hacer Como era en deporte un la terraza, no se principio, puede. como era en se un principio que no se podía. Claro, se prohíben las reuniones sociales. Es La idea es reunir, digamos, impedir el contacto con aquellos que no son convivientes o que no Exactamente. pertenecen a la A la misma llamada burbuja. A los que burbuja, vivimos claro. solos nos van a meter después en un manicomio, a lo mejor. Van a tener que Mariana, abrir pero los que- Fíjense la manicomios. Es que carta, este es el la problema de carta, fondo. les A ver la contaba, carta, a propósito de esto poné que la carta. comentaba Mariana y Hugo. Te reís. No, porque está bien lo que decís, Mariana. Hay mucha gente que vive sola y es cierto, la van a limitar, sin duda. No. Acá está, mirá. Un extracto ahí, si lo querés leer vos, Pancho. Para contener la propagación del virus en esta segunda ola, necesitamos que sigan colaborando para hacer cumplir las medidas de prevención, en especial la prohibición de realizar reuniones sociales en domicilios particulares, tal como estableció el Gobierno Nacional a través del decreto presidencial del 9 de abril, Mariana Arias. Bueno, yo no lo voy a cumplir. Ahí, No, en serio a ver, les aviso. por Hoy, ahora, que vengan a mi vamos casa a llamando- llamar digo algo de la yo perspectiva- no lo voy a cumplir. de a Hoy uno, está de a uno. bravo. Como algo de la perspectiva judicial. Por ahora, frente a la polémica que generó el decreto, no se abrieron nuevas causas judiciales por violaciones a artículos penales vinculados con la salud pública. Eso está claro. Pero si las nuevas restricciones, como bien explica Ezequiel, son mancomunadas entre gobierno porteño y gobierno nacional, puede generar de nuevo que los juzgados federales de turno empiecen a recibir causas que por ahora penaron un montón de gente que todavía está imputada por haber violado en la cuarentena anterior las normas vigentes
pero pueden ampliarse sobre quienes la violen. Yo ahí quiero saber, a ver si me pueden explicar qué es reunión social, porque yo tengo 7 hermanos. Claro. Sí. Somos 7. ¿Puedo invitar a los 7? No puedo. No, porque son Si distintas no viven burbujas. con vos Y a en la dos burbuja, amigos tampoco. no podés. No O sea, podés. no se No puede pueden nada. venir tus hijos si no viven con vos, Como no pueden fue la venir tus fase padres. 1, Claro. uno no podía reunirse con nadie. Exactamente. La carta a los administradores de consorcio es una forma también de decir a los vecinos, denúnciense entre ustedes, ¿no? Claro, pero eso es una mal- forma elíptica mala onda. de decir eso. Otro eje también de restricción que está en análisis... Macartismo vecinal. Claro, Viene. exactamente. Tiene que ver con el refuerzo en el control del transporte público. Esto ya lo hemos hablado, ya se vieron las imágenes en los trenes, también en los colectivos. Ahí había una forma. Hoy pueden ir hasta 10 personas paradas en los colectivos. Se estaba pensando a ver si vuelven al viejo esquema en el cual tienen que ir todos sentados y no puede ir nadie de pie en el transporte público. Y por supuesto, una vieja cuestión, volver a que solamente se tome el transporte público a los esenciales y no cualquiera. Ezequiel, ¿cómo es el tema deportivo? ¿Se puede salir a correr, por ejemplo? Sí, por favor. Sí, eso está habilitado por ahora, inclusive en el caso de que den para atrás. Perdóname, es solo una humorada. Vos es que salí a correr con el DNI, tuvimos que hacer Muy eso. incómodo, Claro, sí, era sí. una locura, porque Sí, claro. imagínate, tenías el DNI en la mano y vas corriendo. No, con el claro. DNI. Exacto, Para no. Para entender- eso soy impar, ¿no? Para Pero para- Imaginalos, a ver, imaginalos a Machiavelli y a Paulino Rodríguez, cada uno con el documento en la mano. cruzante la Desastre. mano, ¿viste? Ahora, yo te digo una cosa. locura. Cuando analizás, perdón, esta digresión, cuando analizás lo que pasa en el mundo, hay que abrir la ventana del mundo. Vos ves que los países, México, Perú, Colombia, los países que tienen manifestaciones callejeras en contra de las restricciones son los que llegan tarde a la vacunación. Entonces, claramente nosotros a nuestro gobierno tenemos que decirle, nos cierran la puerta porque hicieron mal las cosas, porque incluso, insisto, a nivel sanitario no se previó y no se hizo la inversión suficiente y ahora nos cierran de nuevo dentro de nuestra Antes Bueno, de eso es pedirle lo- una eso es opinión, lo que da a ver, bronca, un segundo, claro. antes de pedirle una opinión, que Ezequiel siga, quiero una opinión de la diputada. ¿Cómo está viendo esto? Porque estas preguntas seguramente se las están haciendo a ustedes. Sí, definitivamente a nadie le gusta que le restrinjan sus libertades y creo que nadie está dispuesto a poner tanto de sí como hicimos el año pasado con una cuarentena tan larga. Sin embargo, también entiendo que si las autoridades deciden que son las medidas que hay que tomar, vamos a tener que acatarlas. Especialmente yo confío mucho en el criterio del gobierno de la ciudad, porque siempre lo ha fundamentado con datos, ¿no? Hasta ahora nunca ha tomado una decisión sin explicarle a los ciudadanos por qué la toma. Y ojalá lo mismo hicieran el resto de los gobernadores, ojalá lo mismo hiciera el gobierno de la provincia de Buenos Aires y el gobierno nacional. Si hay restricciones porque tenemos que preservar la actividad económica, que creo realmente es muy importante en este año, sobre todo por los niveles de pobreza y por la caída enorme que sufrió el PBI argentino el año pasado, bueno, vamos a tener que volver a hacer el sacrificio. Pero a su vez tenemos que exigir, porque no se trata siempre de que los platos rotos los paguen los ciudadanos y permitamos que haya una mala gestión en la consecución de las vacunas, en el no testeo, ¿no? Porque hay un problema de vacunas. ¿Hay un problema de test en el mundo? Me pregunto. No, Es esa el único, esa el era la único excusa país. inicial, porque en un principio sí hubo faltantes de test, pero ya ahora no. Claro, yo de me hecho, hay pregunto- test de fabricación nacional. Claro, no hay un desierto de test, como se dice que hay un desierto de vacunas, que No. tampoco es tan así, ¿no? Y Pero de no hay un hecho- desierto de test. Entonces hay una decisión política de no instrumentar una buena estrategia sanitaria que evite lo máximo posible los cierres. Y esta estrategia sanitaria, lo ha dicho hasta el cansancio el ministro Quirós, pero hay que repetirlo, es testear, rastrear a los contactos estrechos y aislar. Esto es lo único que tenemos hasta que el gobierno nacional traiga las vacunas que nos prometió. No, de hecho hay una convicción por parte del gobierno de que el tema de los testeos no sirve, no es útil. Dicen, eso sirve en países asiáticos, porque dice, a vos acá, ¿qué haces? ¿Cómo controlas que la gente se aísle? Entonces creen que no es útil y por eso se está testeando. Hoy Quirós reconoció que el promedio de testeos diarios es 22.000, cuando los especialistas dicen que tendrían que ser por lo menos 300.000 por día. Y que un altísimo porcentaje, creo que el 35%, son de ciudadanos bonaerenses. Y esto también es tremendo, ¿no? Porque los bonaerenses tienen que venir
tienen que viajar a Sí. la ciudad de Buenos Aires a testearse para tener certeza de si están enfermos o no, si están contagiando, si ponen en riesgo a un familiar. Esta idea de considérate enfermo. Bueno, hay gente que cuida a personas mayores. ¿Qué va a hacer? ¿Se va a considerar enfermo y va a dejar de cuidar a una persona mayor, a un niño, porque se considera enfermo, porque no le damos la oportunidad de testearse en la provincia de Buenos Aires? Dicen